yo me siento súper orgullosa de mis raíces, de ser serrana. Cofundé DAMPE para poder contribuir con el desarrollo de mi país, así de simple. Nutrimos al mundo con alimentos saludables, nutritivos, y en ese camino transformamos vidas. Cuando me dicen, Charo, tú tienes que entrar a la política, yo estoy en la política. Correcto. Yo estoy en la política cuando pongo al servicio de mi país lo mejor de mí. Y lo mejor de mí es hacer una empresa responsable, claro, participar en movimientos y construir movimientos y ser parte de gremios capaces de exigir al Estado que haga su tarea, así como nosotros los empresarios lo venimos haciendo de una manera responsable y honesta. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla, 20 años después. Esta mañana, al desperté recordando una frase que mi madre siempre me decía de niño. Ella me decía, nunca te olvides que tú eres limeño por accidente. Mi madre era serrana, ella falleció hace 15 años. Mi entrevistada de hoy también es serrana. Yo crecí escuchando ese término como un insulto, y en este país tan complejo sigue siendo un insulto. Mi entrevistada de hoy es una empresaria que en su momento, cuando la entrevisté, era la única mujer a la cabeza de una agroindustrial. Un rubro que se creía para hombres, un rubro en el que ella brilla. Mi entrevistada es Rosario Bazán. Rosario, bienvenida. Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa, y para mí es una gran alegría porque tú eres un verdadero impulsor de la promoción de la mujer, de la equidad de género, del empoderamiento de las mujeres en nuestro país y de las mujeres de los distintos sectores productivos, aquellas mujeres que actúan en distintos niveles de responsabilidad, pero siempre con ese espíritu guerrero, mujeres de la sierra, de la costa y de la selva. Y de verdad que yo me siento súper orgullosa de mis raíces, de ser serrana. Y disculpa que te corte, pero sí. ¿Sabes tú que recién cuando conocí la historia esta que me contaste de tu paso de Serendín, Cajamarca, a la costa, a Trujillo, y la violencia con que fuiste recibida en el colegio a los 9 años, yo recién me detuve a pensar en que ese término, serrano, serrana, lo veníamos usando como insulto. O sea, y serrano es, remite a una ubicación geográfica. O sea, así es. hay que estar mal de la cabeza, ¿no? Así es. Y la verdad que yo crecí muy orgullosa de mis raíces, sintiendo a mi padre siempre orgulloso de ser serendino, chilico, y a mi madre de ser namorina, de Namora, en Cajamarca. Así que para mí nunca fue un insulto ni nada de ello, pero cuando me di cuenta que lo era para aquellas personas que definitivamente tienen un problema de limitación en lo que respecta al respeto, al hecho de valorar a las personas por quienes son, empezando por valorarse la misma persona en sus apreciaciones. Entonces, la verdad es de que siempre muy orgullosa de mis raíces, y efectivamente cuando era niña y nos mudamos de Serendín hacia Trujillo, nunca antes había sentido ese tipo de discriminación. De violencia, ¿no? Sí, una violencia psicológica, emocional, y la verdad es de que, nuevamente, cuando eso ocurre, como yo venía
formada sólidamente, a pesar de mi edad, respecto a ese orgullo, fue fácil para mí superarlo, porque no entendí por qué se burlaban de mis trenzas, y tal vez se burlaban de otras cosas más que yo no me daba cuenta. Pero tu forma no, de hablar también, tal vez, el mote, ¿no? Seguro, no me dijeron nada al respecto, pero sí el hecho de la brecha que existía, por ejemplo, en que yo viniendo de la sierra no tenía el conocimiento de inglés, entonces que la profesora en mi colegio no haya podido entender sobre estas brechas, y eso ocurre, somos peruanos y muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando en la realidad de nuestros compatriotas que vienen de otras regiones. Entonces, en este caso específico se dio ese vacío y esa burla que también yo lo afronté, y al contrario, en vez de sentirme víctima, lo que hice fue resolver el tema, ¿no? Ese es un temón. Lo interesante es que contigo es para dar tantas cosas. Tengo en la cabeza un orden establecido. Tocas este tema, se desatan otros. Voy a tratar de ir en orden. Esto es Mujeres Batalla, 20 años después. Cuando te entrevisté, publicamos esta entrevista cuando estaba en el comercio. Siempre hay que actuar. Me quedo también pensando en eso. O sea, el titular fue perfecto porque es perfecto para tu vida. Y ya que tocaste ese tema, esa maestra de inglés, cuando tenías 9 años, esa maestra pudo haberte arruinado la vida. Lo resumo, ¿ya? Tenías 9 años, llegabas de la sierra, en tu colegio nunca habían tenido clases de inglés, tú se lo comunicaste a la profesora, ella sabía esto y sin embargo te obligó a escribir una palabra en la pizarra, leerla y obviamente todos se rieron. Todas se rieron, que era un colegio de mujeres. Lo interesante acá fue que tú llegaste a casa y le exigiste a tus padres que te pongan en una academia de inglés. Te pusieron en la academia en 6 meses. En 6 meses tú ya habías alcanzado el nivel de tus compañeras. No solamente lo habías alcanzado, lo habías superado al punto que esta profesora, entre comillas, tuvo que recurrir a ti para que ayudes a tus compañeras. No te detuviste. A los 13 años ya habías acabado todos los ciclos. Terminaste el colegio, te fuiste a pulir el idioma a los Estados Unidos, regresaste y te convertiste en la profesora de inglés más joven de la academia en la que tú del Instituto Cultural. Del instituto. O sea, es brutal. O sea, ¿cómo se explica eso? Ese coraje, esa garra. De nuevo, esta maestra te pudo haber destruido la vida. Yo pienso que muchas veces no nos damos cuenta cómo nuestro accionar, la actitud que tenemos respecto a otras personas, puede efectivamente impactarlos de tal manera que ya no puedan levantarse. Es verdad. Entonces, por eso es que yo, en base a la experiencia que he venido teniendo desde pequeña, puedo compartir, como lo hice contigo y con tantas otras personas, que se requiere de autoestima, pienso yo. Y es por eso la importancia de poder inculcar en nuestros niños desde pequeños esa autoestima, el hecho de enseñarles a que se respeten y a respetar a los demás. Entonces, pienso que ahí está el punto de fondo. Mis padres me enseñaron desde pequeña a respetarme a mí misma, a que me respeten y a respetar a los demás. Eso ha sido un valor clave y fundamental, que cada vez que yo me equivoco también en las actitudes que puedo tener, no me siento bien conmigo misma. Es algo que me quema por dentro y digo, no lo estoy haciendo bien, porque siento que no estoy respetando a ese valor que predico del respeto. Entonces eso hace que nuevamente me dé cuenta de esta actitud que no la estoy llevando bien conforme lo que pienso, y regreso nuevamente a ese norte de ser coherente con esos valores. Qué importante es la paternidad.
O sea, qué determinante, ¿no? O sea, de nuevo, una maestra pudo haberle arruinado la vida a una niña de 9 años por el racismo que tiene dentro. La contraparte es padres, madres y padres que inculquen amor a uno mismo, ¿no? Así es. Y a los demás. Y a los demás, el respeto a los demás. Entonces, efectivamente fue muy difícil. Antonio tenía 9 años Nacho. y siempre había vivido en Selendín, una ciudad muy linda, en donde he realizado la mayoría de sino todas mis experiencias de niña. Entonces, y de pronto venir a Trujillo y con mucha ilusión, y todo era diferente, ¿no? Todo era diferente. Entonces, y fui al colegio también con mucha ilusión. Y cuando sentí esta discriminación de mis trenzas, porque yo siempre usaba trenzas, y no dejé de usarlas a pesar de pero la... justamente para quien no ha escuchado este hecho que te ocurrió, es que, de nuevo, llegas a los 9 años, colegio de mujeres, 9 años, la ilusión de tener nuevas amigas, suena el timbre del recreo, y en el recreo eres rodeada por un grupo de niñas que comienzan a mirarte las trenzas, a burlarse de ellas, a tocarlas, y de nuevo, pudiste irte abajo, Sí. pero no. Esto me encanta, porque sentiste miedo, pero pese al miedo, Sí, sentí algo feo. Primero pensé que les encantaban mis trenzas porque me había ido con unos pilimilis, unos adornos en los pelos, en el cabello de mis trenzas. Pero cuando yo me di cuenta de la actitud, de las caras, sentí una mala vibra. Entonces allí es donde emana una fuerza súper intensa desde lo más profundo de mi ser. Y esa fuerza se llama dignidad. Eso. Porque entonces de pronto yo lo que pienso que en la vida van a haber este tipo de circunstancias, siempre, tarde o temprano. Y cuando hay algo que te degrada como persona, que impacta tu dignidad, tú tienes que actuar. No te puedes quedar callado o callada. Entonces, en ese sentido, pienso yo que a pesar que tenía 9 años, la escuela de los valores y aprender del ejemplo en el comportamiento de mi madre y de mi padre fue que a esa edad me golpeó el tema y dije, yo no puedo dejar que jueguen conmigo, yo no puedo dejar que me falten el respeto, esto es un tema de dignidad. Y lo que hice fue de inmediato responder, y la manera como respondí fue, no me gusta que me toquen las trenzas como lo están haciendo y no me gusta que se burlen de mí. Entonces ellas dejaron de hacerlo, me puse un poco triste, la verdad, pero luego ni siquiera les conté a mis papis. Yo fui a mi casa y me daba cuenta y decía, mis papis estaban contentos de que yo estaba iniciando el año, entonces no quería entristecerlos y además se convirtió en un reto para mí. Entonces yo entre mí decía, bueno, esto está un poco difícil, pero yo lo voy a hacer, yo voy a seguir adelante. Y me fui con mis trenzas al día siguiente y todos los días que quise. Y utilicé mis trenzas en la universidad. Y me acuerdo que también hay algunas chicas que les gustaban mis trenzas y también empezaron a usar trenzas. Pero la verdad que siempre orgullosa, nunca me he dado el lujo, Antonio, de sentirme víctima y quedarme entrampada en esa sensación, porque siento yo que eso te lleva a un hueco profundo, oscuro, y la idea acá es cómo logro de mi fuerza interior, digamos, el mayor coraje para poder darle vuelta a esa circunstancia. Entonces, eso hice con lo del inglés. Cuando la profesora, que también fue muy duro, cuando la profesora me dijo que lea la palabra... Disculpa que te corte ya, sí. Pero claro, lo de la maestra fue muy duro. Pero las niñas eran en realidad reflejos de sus padres. Reflejos de sus padres. ¿No? Y de pronto le debe sorprender que yo haya ido, pues niña nueva, y que llegue con unas trenzas y súper orgullosa. Y en un país, aparte de mí, en un país donde la burla es como un emblema, ¿no? O sea, da vergüenza que
uno de los programas más sintonizados, cómicos o de entretenimiento, se llame Hablando Huevadas. O sea, es vergonzoso. He escuchado hablar sobre la dignidad y fue inevitable pensar también en que, irónicamente, tenemos una presidenta que miente, que es mediocre y que se victimiza, dice que la atacan por ser mujer, por ser andina. O sea, ¿qué nos pasa? Hay que hacer algo, ¿no? Sí, tenemos que hacer algo y nuevamente tiene que ver con los valores y principios, ¿no? Y nuevamente, es cierto que existe la discriminación, pero también es cierto, depende de uno para quedarse entrampado en esas circunstancias o simplemente alineado con tus valores y principios y con tu sentido de propósito en la vida es, oye, un ratito, esto ocurre, se da. Entonces, ante esto yo no voy a sentirme víctima, sino voy a ser protagonista del cambio que yo quiero ver en mi propia vida y poder inspirar a otros a lograr respetarnos, a lograr respetar a los demás. Y eso es como yo vivo la vida, ¿no? Lo que dices es clave. Cuando te entrevisté, tú ese año ibas a presidir el CADE universitario. Eras una empresaria reconocida. Pero si hablamos de Mujeres Batalla 20 años después, o sea, el gran cambio en ti es que hoy día definitivamente eres una líder en el mundo empresarial. ¿Ese era un objetivo tuyo? Justamente para poder tener un mayor espacio o llegar a más gente con tu voz. Nunca ha sido mi objetivo convertirme en líder. Pienso que en mi caso en particular, es el resultado de la coherencia en la que vivo cada uno de los aspectos de mi vida. Porque la verdad es de que desde que tuve el privilegio de cofundar Damper, Antonio, y lo hice justamente por el sentido de propósito que aprendí a cultivar desde pequeña, lo que he hecho es eso, tratar de ser coherente. Cofundé Damper para poder contribuir con el desarrollo de mi país, así de simple. Entonces, y eso es lo que he hecho desde el primer momento. Entonces, a mí me parece que en un país como el nuestro sí se requiere de líderes que sepamos hacer las cosas bien, anteponiendo el bien común a cualquier interés particular. Entonces, yo creo que el resultado de la manera como yo hago empresa conjuntamente con el equipo de líderes que también comulgan el mismo propósito, hace que pueda ser reconocida como una persona que despliega un liderazgo auténtico, transformador, que eso sí me gusta hacerlo, poder contribuir a transformar la manera como los empresarios en el Perú debemos mirar rebobino lo que estoy diciendo, contribuir a transformar la mentalidad de los empresarios que estamos comprometidos con el Perú para entender que es a través de nuestro modelo de negocios que podemos ser capaces de contribuir a cambiar nuestro país. Cuando tú inicias la empresa, desde el comienzo tenías pensado darle empleo a la mujer cabeza de familia. ¿Por qué? Porque siempre estuve consciente de la pobreza extrema en nuestro país, siempre. A los 13, 14 años, cuando yo veía que mis amigas en el colegio se pintaban los labios, 14 años, se arreglaban el pelo, la verdad que yo no entendía por qué lo hacían. Yo estaba muy inquieta en entender qué es lo que pasaba en el país. Me ponía muy triste cuando caminaba en la calle y veía a las personas mendigando, a esas madres con sus niños, cuando leía y sentía la pobreza en las distintas ciudades, en Trujillo mismo, en la sierra, en Lima,
Entonces me daba cuenta que vivíamos en un país pobre. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer yo en la vida para contribuir con mi país? Uno de los valores principales que mis padres me inculcaron desde pequeña, el amor a mi patria. Entonces yo debía ser una persona productiva, de bien, para servir a mi país. Eso lo tuve siempre claro. Entonces quise ser una buena estudiante por mi país. Quise ser una buena profesional por mi país. Y me hice empresaria por mi país. Y cuando hablo de mi país, no es algo abstracto. Mi país son esas mujeres de la sierra, de la costa, de la selva, mujeres pujantes que quieren salir adelante. Entonces, qué mejor oportunidad de haber cofundado la empresa que lidero el día de hoy y a través de esa empresa poder darles a esas mujeres empleo digno y oportunidades de desarrollo para que ellas afronten la vida con dignidad. Desde una visión cínica uno podría escucharte y decirte, ay, qué buenita, ¿no? Pero ocurre que, de nuevo, siempre hay que actuar. Siempre hay que actuar. Y tú actuaste, arrancaste la empresa y contra la opinión de todos decidiste, bueno, no solamente darle empleo a mujeres cabeza de familia, sino que desde el comienzo decidiste crear en la empresa un centro de salud para que las atienda a ella y a sus hijos, pero no únicamente en un tema de salud física, sino también psicológica. Así es. Y a partir de ahí has cambiado vidas. Pienso que una de las cosas más gratificantes, Antonio, es saber y sentir cómo a través de la empresa que lidero, cómo a través de mi accionar, cómo a través de las decisiones que tomo y que tomamos conjuntamente con los líderes en Damper, estamos siendo capaces de transformar vidas, de transformar la vida de las mujeres y varones que son trabajadores de Damper y que se constituyen en el capital más valioso. Estamos transformando la vida de nuestros agricultores, de esos pequeños agricultores que a la vez se constituyen en el eslabón clave de nuestra cadena de valor. Entonces, me siento contenta y orgullosa de liderar una empresa, de haber cofundado Damper hace 30 años para nutrir al mundo, y lo venimos haciendo, nutrimos al mundo con alimentos saludables, nutritivos, y en ese camino transformamos vidas. O sea, claro, nutren y además también siembran valores. El año pasado tuve la oportunidad de conocer algunas historias de tus colaboradoras, de las mujeres, ¿no? De nuevo, cabeza de familia, que trabajan en los campos. Una de ellas, Estela Llana. Estela Llana, cuando la conocí, era una mujer analfabeta, mamá de cinco mujeres, 5 chicas, que había sido abandonada por el marido. Ella sola veía. Las dos mayores ya estaban casadas, ya han hecho sus familias. Ella sola veía por las 3 menores. Trabajaba en 2 turnos en otras empresas, siempre en el mundo agroindustrial, y viviendo bastante abuso. Una vecina le propone que se presente a Damper. Ella va, es aceptada, comienza a trabajar y conoció, en realidad conoció otro mundo, un mundo de respeto. Conoció a una ingeniera que se sentaba a almorzar con ella y sus colegas. Su costumbre era de que sus superiores le levanten la voz, siempre interviniesen para exigirle más y de mala manera. Esta otra persona, esta ingeniera de Damper, se sentaba a conversar con ellas. Y Estela me contó que en un momento le pidió tomar una fotografía, si le podía tomar una foto. Le tomó la foto porque se la quería hacer llegar a sus hijas menores, 2 mellizas.
Una de las mellizas le preguntó, ¿por qué tiene ese sombrero? Ah, es que yo soy ingeniera, le dice. ¿Y qué es eso? Le explica. Dice, yo quiero ser ingeniera, mamá. Yo voy a ser ingeniera para que tú ya no tengas que trabajar. Estas dos niñas hoy en día le están enseñando a leer a su mamá. Esta mamá encontró una empresa, una organización donde había otro tipo de sistema, un orden, y ya no tuvo que trabajar en dos lugares, se enfocó en uno. Fue al centro de salud, la orientaron, llegó a un psicólogo, a una psicóloga, que le ayudó también a sentirse mejor. Y es otra persona. O sea, y como es, o sea, en Damper tienen ustedes más de 10.000 trabajadores. En campaña somos 14.000. 14.000. Y el 50% son mujeres. 50% somos mujeres, tal como la estructura en el mundo, 50% somos mujeres y en nuestro país 50% somos mujeres. Y de nuevo, esto no es marketing empresarial, esto es realidad. O sea, siempre hay que actuar y estás transformando vidas. ¿Sí? ¿Qué se siente? Un privilegio, una gran responsabilidad y una hermosa bendición, ¿verdad? Porque, digamos, tú lo has dicho, así como, y gracias Antonio porque fuiste capaz de poder inspirarnos para hacer este libro de las 8 mujeres que inspiran, que por cierto son representantes de las miles de mujeres en Damper y de los millones de mujeres en el Perú. Mujeres luchadoras, mujeres que están dispuestas a hacer todo lo que está en sus manos y tomar la mínima oportunidad que tienen para trabajar y poder sacar adelante a sus hijos. Entonces, imagínate el tremendo privilegio de poder liderar una empresa donde el 50% de mujeres, 52% de mujeres, de nuestros trabajadores son mujeres. ¿Y qué mujeres? Son ellas las que me inspiran. Ellas son, te digo, desde el año 94 que cofundé Damper, se han convertido para mí siempre en la mayor y mejor fuente de inspiración. Son ellas el motor de la fuerza que yo tengo cada día. Son por ellas que yo me levanto cada día con ánimo y con ganas de poder seguir conjuntamente con mi equipo construyendo nuevos proyectos. Porque importa en una empresa, Antonio, por supuesto que importa tener rentabilidad. Tenemos que sostener nuestra rentabilidad. Pero importa más cómo es que logras la rentabilidad. No se trata que logro crecer sin importarme el cómo, porque puedes crecer a costa de no tratar con dignidad a tus trabajadores, a costa de no cumplir con los compromisos que tienes, con las obligaciones que tienes con tus agricultores y distintos grupos de interés. Importa el cómo, y en el cómo está el por qué nosotros desde el principio, yo particularmente, impulsé tener un modelo de negocios innovador, distinto, que trascienda a los objetivos meramente económicos para poder justamente contribuir con el desarrollo de las mujeres, de aquellas que no han tenido sobre todo la oportunidad de estudiar y que quieren ser profesionales sin haber terminado la primaria, la secundaria ni la universidad. Y es en nuestra empresa, a través de las oportunidades que les damos, en que ellas elevan su autoestima por ese trato digno, por el trato de respeto, y son profesionales porque se convierten en la mejor peladora de espárrago, en la mejor cosechadora de arándano, hacen su trabajo de la mejor manera posible. Nadie hace un mejor trabajo que ellas, son profesionales en lo que hacen y les damos la oportunidad de terminar los estudios de primaria y de secundaria en la misma empresa, sin dejar de trabajar. Entonces, es una bendición, es una alegría permanente, es un gozo sin igual. El 94, cuando abren, tus socios daneses no querían que tú asumas la gerencia general, porque claro, en un país machista sentían que nadie te iba a prestar atención. Quien se la jugó por ti fue tu esposo.
Y obviamente cuando tú sentiste esa negativa, de nuevo, este miedo, esta preocupación de tener a los socios en contra, te hizo dudar. Tú me has contado que fue justamente tu esposo quien te hizo recordar que tú ya venías con esta voluntad de generar un cambio, y un cambio justo en la mujer trabajadora. Y te hizo recordar eso. Oye, tú querías darle empleo a las mujeres cabezas de familia. Esta es tu oportunidad. Tal cual. Y aceptaste. ¿Y a qué voy con esto? O sea, qué importante es encontrar a la pareja adecuada, ¿no? En realidad, sí, Jorge fue quien me hizo ver que esa era la oportunidad y que dónde estaba ese coraje y esa fortaleza que siempre he tenido para poder superar nuevamente esta barrera. Y la barrera era sumamente visible. Eran mis socios, nuestros socios daneses, quienes creían que no lo iba a poder hacer por el simple hecho de ser mujer. O sea, eso era. O sea, ellos querían que Jorge, mi esposo, sea el gerente general, y Jorge no podía porque él tenía la representación de otra empresa. O sea, no había forma. Y les costó mucho trabajo a los socios daneses entender que yo podía hacerlo, cuando Jorge y yo éramos ingenieros. Jorge le decía, los dos iguales en la carrera, y con cada uno con sus capacidades, y Jorge le decía, pero ¿por qué no aceptan que Charo es la opción? Y yo decía, no, porque justamente es mujer. ¿Tú crees que los agricultores la van a respetar? No la van a respetar. Es una sociedad machista, la peruana, entonces ella no va a poder sobrellevar este reto. Entonces ya escuché tanto eso que la verdad que me generó miedo. Por eso te digo, el miedo se da. Sin embargo, siempre vamos a tener miedo a lo que ocurre, a lo que tú no entiendes, pero el tema es cómo atravesar esa barrera del miedo. Y lo vas a hacer en la medida que te atrevas, que tengas coraje y que sientas que es la única manera de poder seguir avanzando y creciendo. Entonces, ante este hecho, fue Jorge quien me hizo ver cuando yo le dije, no voy a aceptar, cuando ya los daneses no tenían alternativa, porque Jorge les dijo que no podían, en realidad no podía hacerse cargo de la gerencia general de Damper. No les quedó más remedio a ellos que voltear a mí y decirme, Charo, entonces tú vas a hacer. Cuando ellos me dicen eso, yo ya no quería. Y el pretexto que utilicé para mí misma, y a Jorge también, y a los daneses, era, oye, acabo de tener mi bebé. Jorge Gustavo, mi hijo, el mayor, tiene justo la edad de Damper. Entonces yo decía, no, yo tengo que cuidar a mi hijo. Yo no voy a poder ser gerente general porque tengo que cuidar a Jorge. Y ahí es donde Jorge cumple un rol importante, cuando él me dice, Charo, yo no lo puedo creer. A Jorge lo puedo cuidar yo, conjuntamente con las personas que nos ayudan. Tenemos a gente buena y capaz para sacar adelante a nuestro hijo, cuidándolo mañana, tarde y noche. Pero Charo, ¿dónde está tu sueño, tu sentido tu sentido de propósito que lo has tenido toda la vida, de hacer una empresa distinta, de darle justamente oportunidades de desarrollo, un empleo digno a todas esas mujeres de las que tú estás consciente que requieren de una oportunidad? ¿Dónde está? Y ahí es donde él me dijo, no es Jorge Gustavo, nuestro hijo, lo que te detiene. Y ahí es donde yo lloré mucho la noche anterior a aceptar el reto, y dije, es verdad, no es Jorge Gustavo. A pesar que yo quiero quedarme con él, hay miles de niños que no tienen que comer, porque hay miles de mujeres, millones de mujeres en el Perú. En el año 94, la pobreza, 60%, de cada 10 peruanos, 6 eran pobres. Entonces yo sí sentía ese hambre de los millones de personas en mi país. Y sentía yo esa sensación terrible de que, teniendo el privilegio de tener educación, de no haber pasado hambre nunca, sentir que millones de compatriotas lo hacían, era la razón principal, nuevamente, por la que me hice empresaria. Entonces ahí es donde dije, ya está, tienes razón, yo voy a hacerlo.
Y ahí es donde le respondo a mis socios en un directorio y le dije, sí, yo voy a ser la gerente general, acepto. Y sabes, en el acta del directorio, ellos pusieron Rosario Bazán, gerente general interina. Oh. Eso creo que no te he contado. No. Interina, Antonio. ¿Y sabes por qué no te he contado? Porque así como en la computadora hay archivos y papelera, yo lo tengo que haber puesto en una papelera porque me lastimó demasiado. Entonces yo, interina, yo que iba a preguntar, ¿por qué interina? Ya estaba clarísimo. Ellos me pusieron interina porque estaban seguros que iba a fallar. Y mientras tanto iban a pensar en alguien más, tal vez en Jorge, si es que se desligaba de la otra empresa. Pero de hecho yo era interina. Entonces, ahora, ante ese hecho, por ejemplo, me hubiera podido quedar nuevamente paralizada, mi autoestima caída y fácil, ¿Qué hiciste? Hubiera sucumbido. Pues cuando tú decías hace un rato sobre el empoderamiento, yo soy una convencida que tú no puedes esperar que alguien más te empodere en la vida para actuar. Tú tienes que ser capaz, eso lo he aprendido. Yo tuve que empoderarme a mí misma. ¿Quién me iba a empoderar? Yo misma. Estaba ahí al frente de una empresa que tenía que empezar, que estábamos listos para hacerlo, listos como empresa. Y de pronto lo que hice fue tomar de lo más profundo de mi mundo interior ese poder, esa fortaleza para seguir adelante. Nuevamente, siempre con el sentido de propósito. El sentido de propósito era, yo tengo que hacer cosas buenas por mi país. Entonces, a mí nada me baja. Ya está, tengo en contra varias cosas, pero aquí yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer conjuntamente con la gente porque creo en que puedo hacerlo. Tenía la clara convicción de que sí podía contribuir a transformar a mi país a través de la construcción de una empresa distinta que respete a sus mujeres y varones trabajadores, que genere oportunidades de desarrollo para ellos, que logre preservar un ambiente justo y equitativo y que sí era capaz de hacerlo a través de iniciativas que impacten en la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo en la competitividad de la empresa. Por eso es que nace este modelo de negocio innovador desde el año 94, que ahora se conoce como valor compartido, pero que en principio es conectar el progreso de la empresa, la generación de la rentabilidad económica con el progreso y el desarrollo de su capital más preciado, que son los trabajadores, con sus familias, comunidades y los pequeños agricultores. Entonces arrancaste como interina. Arranqué como interina. ¿Y en cuánto tiempo estos señores se dieron cuenta de que eras la correcta y que gracias a ti iban a poder crecer ellos? Creo que ni hubo tiempo para que se den cuenta de que lo estaba haciendo y ante todas las adversidades construyendo valor cada vez, cada año mejor. Y fíjate que yo no me pude dar el lujo, como lo he hecho siempre en mi vida, de sentirme víctima, aun cuando era víctima, porque se habla de techo de cristal, ¿no es cierto, Antonio? Esto no era un techo de cristal, este era un techo de concreto. ¿Me entiendes? Tangible, de cemento. Era, oye, Charo, tú eres interina, se acabó. No creíamos en ti. No creemos en ti. Entonces, ¿te imaginas? Qué fuerte. Todo ese sentimiento terrible de discriminación y negativo, yo lo transformaba, como siempre lo hago en la vida, a positivo. Y positivo era, ahora sí, voy a demostrarles que el hecho de ser mujer no puede ser ninguna limitación. Pero recuerda que los daneses lo hacían porque percibían el entorno machista peruano. De alguna manera, estos patas eran esta ronda de niñas que se estaban burlando de tus trenzas, eran esta maestra de inglés que te estaba exponiendo. Exacto. Y tú eras la Rosario Bazán de siempre. De siempre. Entonces, nuevamente, es la esencia. Entonces, al final del día, yo pienso que esta escuela de valores y principios, de autoestima, de seguridad, no lo aprendo en el colegio, ni en la universidad, ni en las maestrías que he hecho. Lo aprendo en casa. Y que el sentido de propósito, la escuela de una empresa
con sentido de propósito es anterior también a la universidad y a las maestrías que he realizado. La escuela son mis padres, porque mi papi fue un educador con un sentido de propósito clarísimo. Siempre yo lo aprendí de él. Era lograr a través de la educación elevar la calidad de vida de los demás en Celendín. Y mi madre emprendedora, que yo la vi desde chiquita. No, también educadora, también Sí, y también. Claro, pero a lo que voy es, qué interesante porque, sin pretenderlo, estas experiencias violentas, en realidad, marcaron para bien tu vida, claro, porque tú supiste enfrentarlas, pero te curtieron, ¿no? Y de repente esto también puede ser la diferencia con el común de tus colegas empresarios limeños, ¿no? Que de repente no han pasado por esta brutalidad. Sí, yo pienso que lo interesante de ser diferente es que somos capaces de apreciar y entender que provenimos de realidades distintas. Entonces, yo tengo mis pares empresarios no solamente de Lima, sino también de otras regiones del país, y me doy cuenta que estas arquitecturas mentales diferentes nos enriquecen. Y en buena hora que seamos capaces de inspirar, Antonio. Yo siempre levanto mi voz, elevo mi voz, diciendo lo que pienso y lo que creo, y aprendo también mucho de las otras personas. Uh-huh. Y pienso que el gran desafío que tenemos como humanos es ser capaces de apreciar a la otra persona por quién es. Entonces yo sí veo a colegas míos y a mis pares que son capaces de apreciar a las otras personas por quiénes son. Porque eso es lo fundamental, no por lo que tienes, ni el cargo que tienes, sino por quién eres, cuáles son tus valores, tus principios y tu sentido de propósito. Entonces, nos inspiramos mutuamente. Hablabas de desafío. El Perú está ahorita en un momento triste, o sea, es terrible, o sea, autoridades no solamente mediocres. Una situación indignante. Indignante. Antonio. ¿Qué hacemos? O sea, hasta hace unos años, creo que todo el Perú sabía quién era el presidente de la CONFIEP. Lo veíamos en los medios de comunicación levantando la voz, exigiendo. Hay grupos de empresarios, han nacido grupos, ¿no? El EMASUN, empresarios por la ¿cómo es? Por la integridad. Por la integridad. Pero... Líderes por la equidad. El movimiento Es Hoy en el que estoy hoy, ahora. Correcto. Pero un poco falta bulla, ¿no? Falta tomar las calles. O sea, falta que estas autoridades sepan que alguien les va a parar el macho, ¿no? Porque, Así es. O sea, ¿qué nos pasa? Porque Así es. necesitamos líderes. Necesitamos. Porque ya salió parte del país a protestar. Ya matamos 50. Ese es un grave problema el que tenemos y que tenemos que ser capaces de resolverlo y tiene que ser con liderazgo. Y es lamentable que tengamos ese déficit de liderazgo para poder actuar ante una situación, y yo digo tenemos, porque no puedo decir tenemos. Correcto. Aun cuando, ojo, Antonio, siempre estoy dispuesta, no solamente dispuesta, actúo cuando tuvimos todas estas manifestaciones de violencia y las crisis varias que hemos sido capaces, por cierto, de sobrevivir, y que nos sentíamos y nos sentimos abandonados por el Estado cuando no hemos tenido Estado de Derecho y todo lo demás. En Trujillo yo recuerdo que hubieron marchas porque la situación era la libertad en general, Uh-huh. muy delicada. Sin embargo, las empresas que estábamos allí saliendo a las calles, Uh-huh. si no me equivoco, éramos Damper y tal vez Damper, o una empresa más. Ya. Nadie más. Y convocamos al resto de empresas, nuestros trabajadores, todos decían,
damos nuestro día con tal de salir a la marcha. Y fuimos. La Plaza de Armas de Trujillo es gigante, creo que la más grande del Perú. Bueno, un tercio de esa Plaza de Armas se llenó, y gran parte se llenó por los trabajadores nuestros que fueron en buses. Ellos querían estar presentes, pero ¿por qué? Nuevamente, liderazgo por la fuerza, por el hecho de comprarnos la pelea de qué, de decir basta ya, digamos, manifestar nuestra indignación y ser capaces, Antonio, que eso también lo vengo haciendo. La razón por la que participo en gremios empresariales, en movimientos, es justamente por eso, porque ante la circunstancia difícil tenemos que actuar. Los problemas complicados no nos pueden paralizar como peruanos, y ese es el principal capital que tenemos, es nuestro capital social. Somos los ciudadanos de pie, las personas que no tienen necesariamente un trabajo y sin embargo de manera informal, sabemos 8 de cada 10 peruanos no tienen protección social y están viendo la forma de poder llevarse un pan de manera digna a su familia. Son los ciudadanos de a pie que no tienen trabajo, o que tienen un trabajo informal, los ciudadanos de a pie que están trabajando de manera formal, y los empresarios, los emprendedores, la gente de la academia, todos los actores sociales y económicos del Perú, estamos llamados a ponernos de pie, y lo tenemos que hacer, porque las circunstancias se ponen cada vez más difíciles. Vivimos una crisis de moral, una crisis de valores. El 2026, o sea, se vienen las elecciones. El nivel de pobreza se ha agudizado. No hay por quién votar. O sea, ahora una persona que estuvo presa por crímenes, por delincuencia, le dan la libertad por su estado de salud y ahora lo quieren presentar a candidatear. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, ¿hay solución a esto? Yo pienso que la situación es bastante compleja y el problema que tiene el Perú no es de esta década. Estamos hablando de los 200 años de historia republicana, en donde pienso que muy pocos presidentes le han dado la importancia que se le debe dar a la educación en el Perú, a resolver aquellos problemas estructurales que lastiman y deterioran a nuestra población. No es posible, Antonio, que tengamos 30% de peruanos, que eso significa 30% de 32, es alrededor de 10 millones de mujeres y varones peruanos viviendo en condiciones infrahumanas. Eso yo lo digo siempre, porque tenemos que actuar. Y cuando digo tenemos que actuar es, ¿qué estoy haciendo yo? Porque la verdad es que hay temas que tienen que ver con el agua, la salud, principalmente el desagüe de estos 10 millones de peruanos, si no más. Es el gobierno el que tiene que actuar. Es el Estado peruano que tiene que, a través del gobierno, establecer políticas públicas de emergencia para poder establecer los servicios básicos de desarrollo humano. Sin esos servicios básicos, nuestra gente jamás va a poder salir de esa trampa de la miseria, de la pobreza, y se convierte en una bomba de tiempo permanente. Entonces, tenemos que trabajar en ello. Como empresarios, nos corresponde ser agentes de cambio verdaderos para que a través de nuestra empresa podamos romper este círculo vicioso de la pobreza que en sus distintas dimensiones impacta a millones de peruanos y pone en riesgo la viabilidad de nuestra gente, de nuestra población, de nuestras empresas y de nuestro país. Por eso es de que en Damper siempre hay que actuar. Siempre hay que actuar. Siempre hay que actuar. Y actuamos, porque la pregunta es, Charo, ¿tú qué haces? Porque ya basta de discursos, Sí, de columnas sí. en los periódicos. Y yo, la verdad que te digo, ¿no? En Damper trabajamos en en muchos ejes de acción relacionados al tema de cómo hacemos los negocios, cómo estamos impactando en la vida de las personas y de la comunidad, con el afán de poder ser sostenibles. Y esos ejes de acción principales son la salud. Porque ¿cuánto es el tiempo de espera para una persona
ser atendida en un hospital. Si eres una mujer embarazada, fácil 4 o 5 meses para que recién vean cómo está creciendo tu niño en tu útero. Ya, pero la atienden. De 5 meses. Pero te atienden porque no hay medicamentos, No si hay. es que los equipos funcionan. Bien complejo, bien es una complejo. Si vaina. tienes una enfermedad, una patología que tiene que ser tratada 3 meses, 4 meses, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Y seguimos creciendo, y para eso trabajamos no solamente como Damper, sino hemos logrado inspirar a otras instituciones financieras, internacionales, a clientes que se han sumado a nuestro propósito para generar alianzas poderosas. Pero para terminar, decirte lo de salud. Entonces, desde el año 94 establecimos este eje de acción en salud, atendiendo a todos nuestros trabajadores de manera gratuita. ¿Con qué actividades? Pediatría, tenemos programas exclusivos para las mujeres, Sí. Identificación de patologías, hacemos campañas para identificar el cáncer, todo dentro de nuestro centro de salud, los cuales han venido creciendo nuevamente, con el soporte de la misma empresa, por supuesto, y también de otras alianzas. Porque al tener trabajadores más saludables, tenemos a la comunidad que se hace más saludable, el entorno se hace un entorno de respeto. Entonces las empresas que operamos en esas comunidades en el largo plazo podemos respirar ese entorno positivo, porque ya no somos empresas que solamente crecemos sin importarnos las comunidades. Entonces, el hecho de crecer de la mano con tus comunidades te da ese entorno para que tú puedas generar ese desarrollo sostenible, ¿no? Te cambio la pregunta, ¿te sientes sola en esta pelea? Porque Sí, muchas veces sí. yo sé lo que hacen ustedes, Muchas veces pero el sí. monstruo es ahí. Muchas veces sí, por eso es que urge que podamos influenciar en la agenda pública, ¿no? La educación. El otro eje para nosotros es educación. ¿Qué es lo que nosotros vemos? 8 millones de peruanos no han terminado la primaria y la secundaria. Te entiendo, pero el Congreso, el Ejecutivo, se han tumbado los SUNEDU. O sea, existe... Nuevamente, la forma es a través de nuestros gremios, claro, a través de exigir la rendición de cuentas y exigir que el gobierno, nuestros gobernantes, hagan el trabajo que corresponda. Y lo venimos haciendo, pero mira tú que hay esa indiferencia, no solamente indiferencia, sino ese comportamiento de espaldas a lo que el Perú necesita. ¿Qué es lo que necesitamos? Si no, necesitamos educación de calidad, necesitamos profesores en todos los niveles que sean capaces de transmitir conocimiento y valores. Entonces necesitamos gobernantes que lo que hagan es facilitar, promover que tengamos profesores de calidad, que estén bien remunerados, bien compensados, para que nuestro capital humano en el Perú pueda desarrollarse, pueda crecer, claro, pueda ser productivo. Y también necesitamos medios de comunicación que valgan la pena, ¿no? O sea, en los 90 teníamos claro cuál era la prensa basura. Hoy en día se distribuye información falsa de una manera descarada y la consumimos alegremente. O sea, estamos en un momento muy delicado. ¿Cómo haces tú para despertar y sentir que todavía hay que seguir adelante? Tenemos que seguir adelante. Es nuestra única salida. Y tenemos que seguir adelante juntos. La razón por la que acepté tu entrevista, Antonio, es justamente porque necesitamos transmitir esperanza en base a lo que hacemos. Nuevamente, tenemos que actuar siempre para poder ser protagonistas del cambio que queremos ver y tener en nuestro país. Y lo tenemos que hacer. Cuando me dicen, Charo, tú tienes que entrar a la política, yo estoy en la política. Correcto. Yo estoy en la política cuando pongo al servicio de mi país lo mejor de mí. Y lo mejor de mí es hacer una empresa responsable, claro, participar en movimientos y construir movimientos y ser parte de gremios capaces de exigir al Estado que haga su tarea, así como nosotros los empresarios lo venimos haciendo de una manera responsable y honesta. Porque sí habemos en el Perú empresarios que nos sacamos el ancho para poder
lograr ese equilibrio y generar valor económico a la vez que generamos valor social. Y sí, el gobierno tiene que de una vez por todas entender que en nuestro país hay hambre, que en nuestro país hay miseria, hay inseguridad por todos lados y que los peruanos lo que queremos es que el Estado de una vez por todas implemente políticas públicas que logren que todos los peruanos tengan por lo menos los servicios básicos de desarrollo humano: agua, desagüe, electricidad, conectividad. Eso necesitamos. Y políticas públicas que logren también con urgencia infraestructura vial, portuaria, todas las condiciones habilitantes, seguridad jurídica, para promover inversión privada. Porque es a través de la inversión privada responsable que vamos a generar el crecimiento que requiere, económico que requiere nuestro país, al mismo tiempo de generar también progreso social. Porque no vale medir el crecimiento de nuestro país, el desarrollo de nuestro país, solamente con un indicador que mide la economía, sino que tenemos que ser capaces de medir también los indicadores sociales, es decir, crecimiento inclusivo, que implica crecimiento económico a la vez que generamos desarrollo social. ¿Tenemos que ser una mancha brava? Somos la mancha brava en el Perú. Así que ahora que celebramos nuestras fiestas patrias, tenemos que pensar en eso, que somos la fuerza más importante que tiene el Perú y que por más que tengamos gobernantes con déficit de liderazgo, que no tienen la meritocracia, que no tienen las competencias para poder estar gobernándonos, por más que tengamos esos gobernantes y un Congreso de espaldas a la realidad de nuestro país, nosotros como ciudadanos, que somos los millones y somos la mayor cantidad de peruanos, tenemos que estar claros en que no debemos dejar jamás que nos pisen la dignidad. Basta ya. Y como peruanos lo que necesitamos es libertad. Libertad para elegir, libertad para votar, libertad para seguir creciendo. Y esa libertad se da en la medida que tengamos todos acceso a los servicios básicos de desarrollo humano. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Y nadie nos va a vencer, Antonio. Tenemos que estar unidos como peruanos, y eso nos falta, pero entre que nos falta y logramos conciencia en el camino, así como mujeres batalla, hombres batalla, y juntos y unidos tenemos que defender siempre a nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer, empezando por casa, por nuestras propias organizaciones, porque en la medida que desarrollemos oportunidades de trabajo, empleo digno, en la medida que somos capaces de impactar en el desarrollo de nuestra gente, de los 10.000, 14.000 trabajadores, vamos a estar cambiando, como lo estamos haciendo poco a poco, el entorno, la confianza de las comunidades hacia la empresa y viceversa, formando alianzas con los actores políticos también, porque hay gente política, gente en el gobierno capaz con meritocracia. No son la mayoría, pero esa gente está haciendo con nosotros alianzas, porque esta educación para los adultos, que lo venimos haciendo, es con la alianza con el Ministerio de Educación. Tenemos alianzas importantes con el Ministerio de Salud y otros más. Entonces, en la medida que los actores económicos, sociales y políticos que amamos a nuestro país y que anteponemos nuestro país a cualquier interés político, nos unamos, entonces vamos a poder sacar adelante a nuestro país. Yo no pierdo la esperanza, de ninguna manera, sí, jamás. Seguir educando también a nuestras niñas y niños para que sean ciudadanos curiosos, con ganas de informarse, que se den cuenta cuando nos están vendiendo información falsa. La educación, pues, ¿no? La educación es todo. La educación. Y allí cumplimos las mujeres y varones, y las mujeres especialmente. 36% según INEI de las familias en nuestro país tienen como cabeza
a una mujer. El 36%, Antonio, de los hogares en nuestro país están liderados por una mujer. Bien, entonces, las mujeres y varones peruanos que tenemos el privilegio y la bendición de ser padres de nuestros niños, que son el capital más preciado, tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de transformar a nuestro país a través de los valores y principios. Así como yo fui criada por padres que aman a su país, que me enseñaron a luchar, que me enseñaron a hacer el bien, siempre siendo humana, con imperfecciones, pero no perdiendo el norte, que eso es lo que nos va a permitir ser mejores personas. ¿Ok? Entonces, tenemos ese gran desafío de contribuir con nuestra patria a través de formar mujeres y varones de bien, listos para servir el país. El liderazgo se construye desde casa. Esa siempre va a ser la mejor escuela. Entonces, yo pienso que es una gran arma que tenemos nosotros los peruanos para transformar el país. Se hace en cada familia, en cada hogar. Entonces tenemos que seguir en esa línea. Así como cuando digo, los empresarios tenemos en nuestras empresas la herramienta más poderosa, porque lo tenemos, para contribuir a cambiar nuestro país. Empezando por casa y logrando alianzas con los actores políticos, económicos y sociales. Porque el desarrollo sostenible de nuestro país pasa por el trabajo conjunto del sector público, del sector privado, de sus líderes del sector público, del sector privado y la academia. Así que no podemos desmayar. Estos espacios son importantes, Antonio, y nuevamente tenemos mucho por hacer y esa es la fuerza que nos levanta cada día. Seguir contribuyendo un Perú mejor, siendo el Perú esos niños, siendo el Perú esas mujeres luchadoras, guerreras, esos hombres comprometidos, responsables. Ese es nuestro país. Lindo, bello, y tenemos que defenderlo por el gran potencial que tenemos. Y su gran potencial lo constituimos las personas, además de todas las ventajas comparativas que tenemos en relación a otros países. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias a ti, Antonio, y gracias por el magnífico trabajo que vienes haciendo, promoviendo la equidad de género, logrando que mujeres de diferentes mundos, ámbitos económicos, sociales y políticos en el país, podamos ser capaces de expresarnos. Y tú nos valoras, y así como tú, millones de peruanos, porque en la medida que seamos capaces de valorarnos las mujeres y los varones, vamos a construir una sociedad, y eso es lo que estamos haciendo, una sociedad saludable, Eso, una importante. sociedad que se sostenga, Importante. porque la violencia contra la mujer no solamente daña a la mujer, no solamente es la mujer la que sufre su familia, sufre la comunidad, sufre las organizaciones en donde ellas laboran y por ende sufre la economía del país. Entonces el empoderamiento de la mujer, el trato justo a la mujer, la equidad de género son condiciones indispensables para el crecimiento económico y el progreso social de nuestro país. Y tú eres un protagonista clave en esa lucha, Antonio. Gracias por la oportunidad que nos das de ser visibles, de poder contar nuestras historias y sobre todo por ese respeto que tienes a las mujeres, no por lo que tengamos, no por lo que hemos obtenido en la vida a nivel de estudios o logros o éxitos materiales, sino que tú te vas a la persona, a su esencia, y eso es lo que yo rescato de ti. Gracias. Ya, gracias. Este es para ti, campeonas. Muchas Maichanaba, gracias. campeonas. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos acá dentro de 2 martes. Estamos en el mes de la patria, julio. Comenten a ver qué les pareció esto. ¿Hay esperanza? Rosario cree enfermamente que sí. Gracias a ella, yo también creo en eso. Gracias, nos vemos. Felices Hasta luego. fiestas. Gracias.